después de este tiempo tan hermoso de alabanza y adoración, espero que realmente podamos, a pesar de la distancia, entrar en esta dinámica de buscar junto al Señor, cada uno en su hogar, con su familia. En este momento también quiero que podamos compartir la palabra y me gustaría que pudieras, ahí donde estás, inclinar tu rostro para presentar este tiempo delante del Señor. Padre amado, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor, mis hermanas que hoy también han dispuesto de su tiempo, Señor, para buscar tu presencia, Señor, para juntos, Dios, aunque no estamos físicamente en el mismo lugar, pero sí queremos unirnos en el mismo espíritu, como decía la palabra en Hechos, en un mismo corazón, en un mismo sentir, Señor. Y yo te pido en esta hora que también tú me ayudes, Señor, a compartir tu palabra, Señor, a compartir lo que tú quieres hablarnos en estos días, Señor, tan importantes y tan relevantes, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. La verdad es que estamos viviendo un tiempo cada vez más complicado. Como sabéis, pues con todo esto del COVID-19, el estado de alerta se está extendiendo mucho más. Y durante este tiempo yo he estado reflexionando, pensando, he estado orando mucho y preguntándome qué hay en medio de todo esto, ¿no? He visto también predicaciones, ahora mismo las redes están saturadas de predicaciones, lo cual puede ser bueno, pero también tiene su lado que puede ser peligroso. Pero a pesar de todo eso, yo me preguntaba qué es lo que el Señor quiere hablarnos en este día. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros? Como se decía también la semana pasada, como iglesia. He escuchado predicaciones que son acerca del ánimo, de no tengas temor, cree en el Señor, de animarnos en este momento tan difícil. Pero también he escuchado otro tipo de predicaciones que van más relacionadas a que podamos darnos cuenta de que los tiempos se están cumpliendo. Pastores, amigos que conozco están hablando de los tiempos proféticos y realmente creo que tanto lo uno como lo otro es algo que necesitamos entender en este tiempo. Y algo que yo veía y que sentía en mi corazón es que estamos en el principio de dolores, como dice Mateo 24. Estamos en el principio de lo que va a ser también un tiempo profético que ya está hablado en la Escritura, pero que cada vez va a ser un tiempo más difícil. La palabra de Dios nos habla no solamente en Apocalipsis, sino también en muchos otros textos, en Lucas, en Mateo, veremos hoy algunos, pero nos habla de esta cuestión, de que estemos alerta, de que estemos atentos a las señales que van a ir viniendo, porque todo esto será principio de dolores. La Biblia habla de que se levantarán falsos profetas y de que ocurrirán una serie de circunstancias que tienen que ver con nuestra vida. Ahora, nuestra cuestión aquí no está tanto en alarmarnos o decir esto o lo otro. Creo que el mayor miedo o la mayor preocupación que hay ahora mismo es que estamos viendo que el Apocalipsis antes lo veíamos tan lejos, pero ahora lo estamos viendo quizá un poquito más cerca. En los últimos tiempos lo estamos viendo quizá un poquito más cerca, pero esto es una realidad y son señales que el Señor nos quiere hablar y nos quiere mostrar algo en este tiempo. Y yo creo que aquí el punto principal es entender algo, la iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos llama como iglesia? Hace unas semanas tuvimos, como venimos también diciendo, la semana de ayuno y oración, y el Señor nos hablaba de que venga su reino, no sé si recuerda esa palabra en el día de la vigilia. Venga tu reino, decía Jesús, pero también nos hablaba de despertar nuestra vida, despertar de la comodidad en la que estamos viviendo. Y yo creo que ese es un punto que la iglesia necesitamos entender. Y me gustaría ilustrártelo con el texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, 15 al 18. Es un mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea y le dice estas palabras. Escribe a la iglesia de la Odisea, versículo 14, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre
en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué texto? Yo creo que todos conocemos este texto, alguna vez lo hemos podido leer, y habla algo que es relevante, creo, para este tiempo. Habla de una posición, y es que dice que el creyente no puede, porque este mensaje no está enfocado a la gente en la calle. A veces, cuando decimos, aquí yo estoy a la puerta, estamos pensando en la gente en la calle, pero Dios le está hablando a una iglesia. Le está hablando a la iglesia de la Odisea, y quizá hoy también le está hablando a la iglesia de Lucena. Le está diciendo, no puedes ser tibio, tienes que ser frío o caliente. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Y realmente esto es un llamado al cambio. Por eso el texto al final dice estas palabras: yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que vivimos, hermano, hoy día, toda esta cuestión que estamos viviendo de alerta, yo creo que son avisos que el Señor nos está dando. Avisos no para decir simplemente los tiempos se están cumpliendo conforme a la palabra, sino para decir arrepiéntete, cambia, volvámonos al Señor. Y creo que hemos vivido un tiempo donde, como decía aquí, nuestra realidad que hemos vivido es un tiempo de comodidad, un tiempo donde hemos tenido y donde, como dice el texto, hemos pensado yo soy rico, no tengo necesidad de nada, pero el texto nos dice esas palabras. ¿No te das cuenta que eres, dice, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y yo creo que en este tiempo algo que también el Señor nos está hablando es darnos cuenta de nuestra condición humana, darnos cuenta de que no somos nada, de que aunque el ser humano, fíjate, la sociedad, el ser humano ha pensado creerse más que Dios, donde ha habido gente levantándose y diciendo desde tiempos filosóficos antiguos, Dios ha muerto, hoy la sociedad sigue diciendo Dios ha muerto, como decía Nietzsche. Lo que Dios está mostrando es todo lo contrario, es que el hombre no es un ser que pueda por sí mismo. El hombre es un ser desdichado, el hombre es un ser miserable, es un ser limitado, no puede con su propia vida, no podemos controlar las circunstancias, no podemos controlar los tiempos. Podríamos pensar que todo el dinero nos podría dar la felicidad y podría dárnoslo todo, pero la realidad es que hoy día, da igual si tienes más dinero o menos dinero, estás limitado. Tienes los mismos problemas quizás. Hemos visto cómo personas que están al frente del gobierno, sus familiares, han tenido también la enfermedad del coronavirus. Y ellos mismos han dicho, y me gustaba como el presidente de España decía, yo soy un ciudadano más, yo soy uno más. Ha habido presidentes de otros países que también han sido infectados. Y todo esto me hace pensar en esa cuestión de la incapacidad del hombre, la incapacidad del ser humano. Por eso el texto nos anima a un cambio. Y yo creo que aquí, en este sentido, y algo profético también, es que viene el tiempo ahora donde nosotros tenemos que posicionarnos. Posicionarnos espiritualmente, posicionarnos en relación al reino, posicionarnos en relación al mundo. Porque creo que el mayor problema es que hemos vivido como si no hubiera pasado nada. Estamos viviendo, incluso todavía hay personas en este estado de alarma que siguen viviendo como si nada pasara, como si esto no fuera con ellos ni siquiera, dentro de la propia iglesia. Y el Señor está avisándonos para que podamos posicionarnos de su lado, para que podamos arrepentirnos, para que podamos cambiar, para que podamos, en otras palabras, tomarlo en serio lo que el Señor nos está hablando. Mira, algo importante y que en este tiempo también último hemos estado hablando como iglesia es que Dios es un Dios de amor. Dios nos ama, Dios nos cuida, pero también es un Dios de justicia. Y Dios también va a mostrar su justicia ante la maldad de este mundo, ante todo el pecado que se está levantando en contra de sus principios, de su estatuto. Y esto es algo que tenemos que valorar. Y me gustaría que pudieras también leer el texto de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Y este texto también nos habla de algo muy curioso. Voy a intentar no leer todos los textos, porque tengo bastantes. Pero mira, este texto dice, capítulo 13 de Lucas, versículo 22 en adelante, dice, pasando Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar
y no podrán. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero una vez más os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Dice ahora el 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hay una pregunta con la que empieza esta parte que hemos leído. Dice que alguien se le acerca y le dice, Señor, ¿son muchos los que se salvarán? Jesús no le dice ni sí ni no, sino que le dice, esforzaos. Y esta palabra esforzaos tiene que ver con una acción que yo tengo que realizar. Tiene que ver con un esfuerzo, tiene que ver con una capacidad de esfuerzo que yo tengo que hacer. En otras palabras, yo tengo que posicionarme en un lugar. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, Dios les dio todo lo bueno, pero les dijo, posicionarse en qué vais a decidir, posicionarse en vuestro libre albedrío de lo que vais a hacer con vuestra vida. Si vais a obedecerme a mí o vais a tomar del fruto prohibido. Y la Biblia nos dice que ellos se posicionaron del lado del pecado, del lado de Satanás, y entonces todas las consecuencias vinieron adelante. Por eso, por medio de la obra de Cristo, también el Señor vuelve a abrir el camino al Padre, pero nos dice otra vez, posicionarse, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Aquí nos habla de esta puerta, la puerta estrecha. Y la palabra estrecha en el griego es stenos, y está relacionada, fíjate, muy curioso, está relacionada con un gemir también, una palabra relacionada con gemir, con algo complejo. Está relacionado, y veía una ilustración como aquel que está caminando por un acantilado. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. La puerta es estrecha, pero también dice Mateo que el camino sigue siendo estrecho. Es un camino difícil, pero es un camino seguro. A veces creemos que los caminos fáciles son los caminos más seguros, pero los caminos más seguros son los caminos a veces más complejos. Y en este sentido, el camino verdadero es la verdad de Cristo, pero también es un camino difícil. Fíjate lo que dice en Lucas 16-19, cuando habla de la ilustración del rico y Lázaro. Dice que Lázaro vivió males, dice, pero ahora recibe consuelo. Hay una promesa de parte del Señor de que aquel que coge el camino estrecho, la puerta estrecha, dice que recibirá. Por eso, al principio decía que la palabra de Dios es mi paz, Dios estará con nosotros, Dios nos guardará. Estoy totalmente de acuerdo, porque aquellos que hemos tomado la decisión de caminar en el camino estrecho, coger la puerta estrecha, el Señor da su promesa de que estará con nosotros todos los días. Él estará con nosotros. Y dice la Biblia no solamente esto, sino que también traerá paz, que traerá gozo. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero es un camino estrecho. Un camino estrecho donde tenemos que esforzarnos. Y en este camino estrecho requiere tomar decisiones. Posicionarnos de este lado requiere tomar decisiones. Requiere no ser como este mundo. La Biblia dice en Romanos 12:2, dice, no os amoldéis a este mundo. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nos estamos amoldando demasiado a la sociedad. Nos estamos amoldando la vida que la gente tiene en el afán, en la riqueza, en el día a día, en todo lo que la gente tiene. Y nos olvidamos de que nosotros no somos igual que el resto. Ahora veremos un ejemplo tremendo de esto. Pero la Biblia nos habla de esta puerta estrecha como puerta y camino difícil, pero un camino seguro, un camino de paz, un camino de libertad, un camino que nos lleva a ese consuelo del Padre. Esforzaos es lo que dice el texto, pero también habla de la puerta ancha. No en este texto concretamente, pero sí en el texto de Mateo. Habla de la puerta ancha. Y dice que por esa puerta ancha entra todo el mundo. Todo el mundo entra por esa puerta ancha porque es una puerta amplia. Y es curioso porque la Biblia también nos habla, en Mateo 24, también un texto relacionado con los últimos tiempos. Mateo 24, versículo 38, dice,
Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y otro será dejado. Yo quiero relacionar esta puerta estrecha con esta misma ilustración, la historia de Noé. Aquí nos dice que Jesús destaca y recupera esa historia de Noé. Y nos relata esto diciendo que en esos días del diluvio, cuando Dios había ya prometido un diluvio, cuando Noé seguramente estaría en las calles diciendo que venía un diluvio, dice la Biblia que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Es decir, ellos estaban disfrutando sus vidas, disfrutando cada día como querían, perdidamente. Y no se daban cuenta de que el tiempo estaba cerca. La Biblia dice también en Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice que eran tiempos donde reinaba la maldad. Dice, Génesis 6, 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Dice el versículo 11, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet, y se corrompió, versículo 11, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice la Escritura que Dios vio la tierra y vio cómo el pueblo estaba totalmente corrompido. Cómo ellos estaban centrados simplemente y únicamente en sí mismos, viviendo su vida perdidamente, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y en total depravación, maldad, de todo lo que te puedas imaginar. Pero dice que había un hombre que era íntegro, un hombre que caminaba con Dios. A pesar de todo lo que había en su sociedad, a pesar de todo lo que había en su entorno, él caminaba con Dios. Es decir, en otras palabras, él se esforzaba por ir por ese camino y por esa puerta estrecha. Y dice la Biblia que en ese momento vino el diluvio. Y sabe, yo pensaba en nuestra sociedad no es tan diferente a la que quizá Noé estaba viviendo. Nuestra sociedad es una sociedad que realmente le está dando la espalda a Dios. Una sociedad que no quiere saber nada de Dios, quiere sacar a Dios de todo lugar. Una sociedad que está diciendo, a partir de ahora ya tú no vas a ser nuestro Dios, sino que voy a ser yo mismo. Una sociedad que cuando, igual que esa ilustración y esa historia, escuchaba esta semana y me gustaba, cuando Jesús estuvo con Pilato, Pilato le preguntó al pueblo, ¿es este vuestro rey? Y el pueblo dijo, César es nuestro rey. César es nuestro rey. Un hombre santo, un hombre justo, un hombre bueno, y el pueblo no se identificaba con ese rey. Decían, César es nuestro rey. Y yo creo que la sociedad de hoy día sigue diciendo esto mismo, César es nuestro rey. No queremos al Dios Todopoderoso, no queremos a Jesucristo, queremos a César. Queremos que la maldad siga gobernando, queremos hacer lo que nosotros queramos. Pero la Biblia dice que Dios envía su justo juicio. Porque hemos dicho que Dios es amor y Dios vio el corazón de Noé y caminó con Noé y preservó y guardó la familia de Noé. Pero también trajo su justicia. Quizá este mensaje pueda sonar muy duro, pero creo que necesitamos entenderlo con claridad por el tiempo que estamos viviendo. Vino juicio sobre el pueblo. Porque ese pueblo decidió caminar por la puerta ancha. Ese pueblo no entendía, les daba exactamente igual. Vivían como querían. Y aunque hubieron avisos quizá de parte del Señor, aunque hoy día siguen habiendo avisos de parte del Señor, muchos deciden darle la espalda a Dios y decir, escogemos a César. Por eso, hermanos, necesitamos en este día entender que tenemos que posicionarnos del lado de Cristo. Posicionarnos del lado de Cristo significa arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra confianza total en Él, agarrarnos a esa obra de la cruz que Él hizo y que murió por nuestros pecados para darnos una oportunidad nueva cuando estábamos perdidos. Hacer como hizo Noé, que dice la Biblia que caminó con Dios, que fue íntegro delante del Señor y el Señor lo guardó y el Señor lo bendijo.
Y hay algo muy curioso, y con esto quiero ir terminando, que me impresiona tanto de la historia de Noé como de la historia que hemos leído en Lucas, perdón. Dice la Biblia en el versículo, recupero este texto del versículo 25 como una ilustración de Lucas 13:25, dice, después que el padre de familia se haya levantado, dice, y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y él os dirá, no sé de dónde soy. Hay una cuestión aquí interesante, y es que dice que el padre se levantará y cerrará la puerta. En la historia de Noé hay algo también que quiero destacar, y es que Noé no cerró la puerta. Dice la Biblia que quien cerró la puerta del arca fue Dios mismo. Y esto es algo que me habla de algo importante, y de que la puerta estrecha un día se cerrará. La puerta estrecha un día se cerrará. Y no la cerrará ningún hombre, sino que la cerrará Dios. Dios mismo establecerá, y esto no está hablando de tiempo, Dios establecerá un tiempo exacto donde todo terminará. Y será un tiempo clave. No sabemos si será dentro de 5 años, si será dentro de 2 meses o si será dentro de 30 años. Pero el tiempo está cerca, hermano. Y tenemos que entender esto, que un día la puerta se cerrará. Y que si tú y yo, quizás, o alguno de nosotros que estamos hoy escuchando, no nos hemos arrepentido y no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo de una forma real, posicionándonos de su lado, entonces la puerta se cerrará para nosotros. Y hay varios detalles que nos destacan en ese texto de Lucas. Dice, versículo 24, muchos procurarán y no podrán. Hermanos, ya no habrán segundas oportunidades. Ya no podrás decir, bueno, ahora vuelvo y... No. Dice que muchos querrán, pero no podrán. Versículo 26 dice que algunos dirán, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Y esto me hacía pensar en gente que puede decir, oh Señor, pero es que yo fui a la iglesia muchas veces. Es que yo escuché tus mensajes. Pero lo que me muestra esto que también es que no habrá ningún tipo de excusa. No podremos excusarnos cuando la puerta sea cerrada. Y versículo 27 y 28 dice, no os conocí de alguna forma. Y en el versículo 28 dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, si nosotros no hemos entrado a tiempo por la puerta estrecha, en lo que nos depara el futuro, no son fiestas, no son gozo, no son alegría, es el lloro y el crujir de dientes. Y esta ilustración es cuando alguien cruje sus dientes es porque tiene terror por lo que está viviendo. Llega un momento en que el cuerpo se presiona de tal forma que entra el pánico y uno no controla ni su pánico. El lloro también representa ese dolor. Y la Biblia nos habla muy claro de esto. Cuando la puerta se cierre, entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. Pero también el Padre cerrará la puerta, y esto me habla de algo, de una autoridad máxima, de una autoridad soberana, de una autoridad que no va por ningún gobierno, sino que es mucho mayor. Y algo que me impresiona es que cuando el Padre se levante y el Padre cierre la puerta, es un gesto de autoridad. Igual que dice Filipenses, que toda rodilla y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí me está hablando ese texto de autoridad de parte del Señor. Dios tendrá autoridad sobre las naciones, autoridad sobre tu vida, autoridad sobre mi vida. Y aunque tú hayas dejado a Dios, aunque tú hayas despreciado a Dios, aunque tú digas yo soy el más ateo de los ateos, toda rodilla tendrá que doblarse y tú tendrás también que doblarte delante del Señor. Los que se burlaban de Dios y se reían, ahora llorarán. Nos habla de autoridad. Pero también nos habla de algo en el versículo 29, porque dice, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hermano, en esa autoridad del Padre, cuando el Padre se levante y cierre la puerta, quedarán gente fuera, pero los que estemos dentro, los que hayamos permanecido, los que nos hayamos esforzado por caminar por ese camino estrecho y pasar por esa puerta estrecha, aunque a veces haya sido difícil, dice que nos sentaremos en su mesa. Podremos disfrutar de su presencia, podremos disfrutar de su gozo, de su paz, aunque en este tiempo hayamos pasado sufrimientos, dolores, porque al final estas situaciones también nos pueden afectar a nosotros.
pero dice que recibiremos como Lázaro consuelo. Y Jesús en este texto, y con esto ya voy terminando, muestra algo. La diferencia entre un camino y otro camino, la diferencia entre una puerta y otra puerta. Y hoy lo que necesitamos entender es que tenemos que posicionarnos, escúchame bien esta palabra, en serio. Tenemos que posicionarnos en serio. Ya no podemos estar diciendo, bueno, sí, peco, hago lo que quiero y luego vuelvo al Señor. No. Tenemos que posicionarnos en serio. Tenemos que caminar como caminó Noé. Tenemos que caminar y confiar en el Señor. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dejar de creer en nuestra autosuficiencia y empezar a caminar en Él. Porque mira, algo importante también es que las decisiones que hoy tomemos serán vitales no solamente para este tiempo, sino para la vida eterna. Y quiero terminar con una promesa que me impresiona y me encanta, que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 4 al 7, dice estas palabras. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua vida, de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermano, hay una promesa gloriosa. Dice, el que venciere, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ya las cosas anteriores pasaron, el sufrimiento, el dolor. Dice, él hace cosas nuevas. Y hermano, yo no sé tú, pero yo anhelo que ese día llegue. Que pueda estar sentado a la mesa del Padre y que pueda disfrutar de sus bendiciones y que pueda recibir ese abrazo del Padre y decir, he peleado, como decía Pablo también, he peleado la buena batalla. Pero para eso necesitamos entender esto, que hoy Dios nos está avisando, que hoy Dios está mostrándonos a través de todo lo que estamos viviendo, nos está mostrando la importancia de que nos posicionemos del lado de la puerta estrecha, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que pongamos toda nuestra confianza en Él. Por eso en este día quiero animarte de corazón. Si quizás es la primera vez que nos ves o quizás llevas tiempo en la iglesia, posiciónate del lado de la puerta estrecha. Posiciónate del lado del Padre, para que cuando el Padre cierre la puerta, tú puedas sentarte a la mesa y no estés golpeando y diciendo, abre, abre, y estés fuera y puedas sufrir ese lloro y ese crujir de dientes. Me gustaría poder orar por ti en esta hora también. Y si realmente tú tomas la decisión, simplemente dile, Señor, me arrepiento de mi pecado y quiero caminar contigo. Quiero que mi vida sea controlada por ti y vivir y trabajar por vivir conforme a la Escritura. Esforzado, no va a ser fácil, pero podemos esforzarnos. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que hoy quizás están viendo este vídeo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas, nos confrontas. Tu palabra es clara, Señor. Y ante los tiempos que estamos viviendo, Señor, yo te pido que tú seas glorificado, Señor. Que, como dice tu palabra también, ahora estamos a tiempo de volvernos a ti, de confiar en ti, de creer en ti, Señor. Ayúdanos a no estar viviendo perdidamente, Señor, a no tomar la vida como si fuera un juego, sino entender que tú eres un Dios serio. Eres un Dios de amor, pero también eres serio. Y te pido que nos ayudes, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo venga y nos ayude a entender, nos ayude, Señor, a tomar esa puerta estrecha si aún no la hemos tomado. Y si hemos tomado esa puerta, a permanecer en el camino, permanecer fieles caminando contigo como caminó Noé. Quiero darte las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días. Y tu presencia nos acompaña y tu presencia nos bendice a aquellos que estamos en la puerta estrecha. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está en